La idea de este video es que empecemos a explorar un poco la herramienta que vamos a usar en la materia, que se llama Alloy. Como les dejamos en la página de Moodle de la materia, simplemente tienen que ingresar al sitio web alloytools.org y descargar la última versión estable de la herramienta, que es la 5.1.0. Como vieron en la teoría con Laura, Alloy es tanto el nombre de la herramienta como del lenguaje que usa la herramienta. La herramienta nos provee un lenguaje de especificación formal para especificar modelos y propiedades o restricciones sobre los modelos que queremos que se cumplan, y además nos provee un analizador que nos permite realizar verificación formal sobre nuestros modelos. La herramienta básicamente es un jar, así que simplemente la descargan, la ejecutan y les va a aparecer esta ventana. Tenemos del lado izquierdo lo que es el panel de edición y tenemos del lado derecho un panel donde el analizador nos va a ir mostrando información mediante la verificación de nuestros modelos. Ahora bien, ¿cómo está hecha esa verificación? Como vieron en la teoría también, por detrás usa SAT-solvers. ¿Esto se debe a qué? A que toda restricción que nosotros definamos sobre nuestro modelo va a estar expresada en términos de una lógica. Entonces, lo que va a hacer el analizador va a ser construir fórmulas lógicas que no importan, no es necesario que entiendan cuáles son esas fórmulas, porque de hecho no tenemos forma de ver cómo las construye para hacer la verificación, pero bueno, que entiendan y tengan presente que en todo momento las restricciones que vamos a estar escribiendo van a ser restricciones lógicas. Ahora bien, para arrancar, primero algunas cositas de configuración que queremos comentarles. Ingresando al menú de opciones, vamos a ver distintas opciones que vamos a configurar. Entre ellas, una de las más importantes es que configuren la opción referida a que no prevenga los overflows en el manejo de enteros. Esta opción es importante que la tengan configurada así para que no tengan inconvenientes o comportamiento inesperado. Más adelante vamos a entrar con más detalles a hablar sobre este tema. Otra opción que pueden configurar es el tamaño de la letra, la fuente o el nivel de verborragia del analizador. ¿Qué quiere decir esto? Es cuán extensos o cuán detallados van a ser los mensajes que nos muestra. El nivel medio es un nivel bastante razonable. Para cambiar cada una de estas opciones simplemente tienen que hacer clic y las cambian. Fíjense que ahí cambié la de que prevenga overflow, la vuelvo a setear en no. Ahora bien, otra opción que pueden configurar es la de visualización automática. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser que automáticamente cuando nosotros queramos ejecutar algún comando para realizar algún tipo de verificación sobre nuestro modelo, que la instancia que nos muestre o el contraejemplo que nos vaya a mostrar el analizador se abra automáticamente la ventana. Por defecto ya la tengo seteada en sí. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a ver un poco cómo son los modelos y vamos a empezar a jugar un poco con el analizador. Para esto yo voy a abrir un modelo de prueba que tengo cargado. Fíjense que tenemos de vuelta nuestro panel de edición donde vamos a estar trabajando con nuestro modelo. En este caso es un archivo que yo ya tenía guardado. Fíjense que la extensión de los archivos de Alloy es ALS, pero en sí la codificación es un archivo de texto común y corriente. Una de las ventajas que tenemos del uso del editor de texto que nos provee la herramienta es que nos hace un resaltado de sintaxis para algunas palabras reservadas del lenguaje, ¿sí? En este caso tenemos la keyword signatura, la keyword sum, abstract, one, lone y así siguiendo, ¿sí? En este modelo de prueba lo que yo tengo son muchas signaturas definidas con distintas características. Como vieron en la teoría, podemos asociarle a las signaturas, que son las entidades de nuestros modelos, distintas características. Una de ellas es el hecho de que exija la existencia de algún átomo de esa asignatura en todas las instancias de nuestro modelo. Para eso usamos esa keyword de multiplicidad. Otra característica que pueden tener las asignaturas es que sean abstractas. ¿Qué quiere decir esto? Que en tanto tengan otras asignaturas que las extiendan, no van a poder tener átomos que sean exclusivamente propios, ¿sí? Es decir, que todo átomo de una asignatura abstracta va a tener que ser un átomo de las asignaturas que la extiendan.
Ahora bien, si no tiene asignaturas que la extiendan, esta restricción ya no vale. Por otro lado, tenemos otras keywords de multiplicidad que podemos hacer uso, y también tenemos distintas formas de reflejar lo que uno normalmente pensaría como una relación de herencia. Una de esas formas es usar la extensión de asignaturas y otra de esas formas es usar la inclusión de asignaturas. ¿Sí? ¿Cuál es la principal característica que distingue a estos dos tipos de herencia, llamémosle entre comillas? Que dos asignaturas que extienden a una misma asignatura son por definición disjuntas entre sí. Es decir, en este caso, por ejemplo, tenemos G y H que ambas se extienden a C. Esto implica que no va a poder existir átomos en común de las asignaturas G y H. Es decir, que un átomo de nuestro modelo no va a poder pertenecer en simultáneo a esas dos asignaturas. En cambio, cuando usamos la inclusión de asignaturas, ahí sí no tenemos restricciones. Es decir, que esta asignatura, M, que es una subsignatura de G, va a poder estar solapada con otras asignaturas que sean subsignaturas o que extiendan a G. Teniendo nuestro modelo, algo que podemos hacer es visualizar el modelo. ¿Sí? Fíjense que todavía no estamos hablando de instancias. Para esto lo que podemos hacer es acceder al menú Ejecutar y elegir la opción de mostrar el metamodelo. Fíjense que ahí pasó lo que les decía anteriormente. Me tiró el mensaje el analizador de que el metamodelo había sido generado exitosamente y me abrió la ventana en la cual me muestra el modelo. ¿Sí? Fíjense que la visualización inicial quizás puede tener algunas flechas cruzadas, pero nos permite cierto manejo para moverlas. Otra opción que tenemos también es la de hacer zoom con las ventanas que nos va mostrando si lo creemos necesario. En términos de visualización de la información que nos muestre la herramienta, vamos a poder ver que podemos configurar distintas cuestiones. Si aprietan en tema, van a poder cambiar, por ejemplo, las paletas de colores para las asignaturas. Fíjense que por defecto está puesta la paleta de colores clásico, pero podrían llegar a cambiarla, por ejemplo, por la paleta estándar. Aplicamos los cambios, particularmente a mí no me gusta porque son muy chillones, o esta otra, y así siguiendo. En general, yo uso la paleta clásica y no hay mayores inconvenientes. Otro aspecto que pueden llegar a querer explorar es un aspecto que les permite para cada asignatura de su modelo usar colores distintos o usar formas distintas. Fíjense que acá la visualización gráfica, voy a cerrar esto un segundo, nos está mostrando a todas las asignaturas mediante rectángulos, salvo las asignaturas M e I. ¿Por qué se debe esto? Fíjense que ya de por sí el analizador nos está dando cierta información, que era que I era una subsignatura de D y que M era una subsignatura de G. ¿Sí? Es decir, está la relación de inclusión definida. Por otra parte, teníamos J, K y L, H y G, que definían relación de extensión de otras asignaturas. ¿Sí? En la visualización vamos a tener las asignaturas y tenemos acá las relaciones, que si nos paramos acá encima, nos hace un resaltado de esas relaciones. Ahora bien, volviendo al aspecto de apariencia, podemos, por ejemplo, si yo me paro en la asignatura A, cambiar cuál es el color o cuál es la forma que yo quiero usar para representar A. Fíjense que por defecto hereda la configuración general, pero yo podría, no sé, elegir un triángulo. Entonces elijo que mi asignatura A y los átomos de A, en un futuro, cuando vea instancias de mi modelo, se representen de esa manera. También podría llegar, por ejemplo, a cambiar el color. ¿Sí? Entonces podría, por ejemplo, no sé, para D, elegir diamantes y elegir el color gris. Y así siguiendo, pueden jugar ustedes de ser necesario, si les resulta más fácil para visualizar los átomos de distintas asignaturas, configurarlos de distinta manera, con distinta apariencia. Vamos a dejarlo así por ahora. Ahora bien, dijimos que tenemos nuestro modelo y tenemos
la definición de asignaturas de nuestro modelo. ¿Qué es lo interesante del uso de esta herramienta? Principalmente la definición de comandos que nos permitan generar instancias. ¿Para qué queremos generar instancias? Para poder de alguna manera chequear propiedades o verificar comportamiento deseado de nuestro modelo. ¿Cuál es el comando que se utiliza para generar instancias? El comando run. Básicamente el comando run, fíjense que lo escribí, me marca la palabra reservada y esto es lo que le va a indicar al analizador cuando lo ejecutemos es que queremos generar una instancia a nuestro modelo. En cuanto a los comandos tenemos que tener en cuenta dos aspectos. El primero de ellos es que podemos generar un comando con restricciones adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le vamos a indicar al analizador que queremos generar una instancia a nuestro modelo que cumple esas restricciones adicionales que especifiquemos acá entre las llaves. El otro aspecto a tener en cuenta es el alcance o el scope que va a tener el analizador para generar esas instancias de nuestro modelo. El alcance básicamente lo que define es la cantidad máxima de átomos que puede existir por cada asignatura de nuestro modelo. Por defecto, si nosotros no especificamos nada, el analizador toma un scope de 3. Si queremos tener un scope más grande o más chico, debemos especificarlo explícitamente. Supongamos acá, por ejemplo, que yo digo, quiero generar una instancia sin restricciones adicionales, por eso entre las llaves no especifico nada, con un scope de 4 para todas mis asignaturas. También existe la posibilidad de cambiar el scope para algunas asignaturas y para otras no. Pero esto no lo vamos a explorar en detalle, sino que lo pueden ver con los ejemplos de la teoría o pueden explorarlo también en el libro. Ahora bien, tenemos nuestro comando para generar una instancia del modelo. Supongamos que queremos definir otro comando sin restricciones también, pero usando el scope por defecto. Algo importante a tener en cuenta es que para ejecutar los comandos, el analizador toma una política por defecto. Si yo no ejecuté ningún comando previamente y uso el atajo que me provee el analizador, lo que va a ejecutar es el último comando ejecutado, que en este caso no había ninguno, o el primero, ¿sí? Es decir, fíjense que si yo hago clic en Execute, me va a generar una instancia del modelo. Acuérdense que como tenía puesta la visualización automática, me generó la instancia del modelo, me la mostró, ¿sí? Pero lo que les quería mostrar es esto de acá. Fíjense que me está indicando que corrió este comando con un scope de 4, lo indica acá para cada asignatura, me dice que encontró la instancia, es decir, que existe una instancia de mi modelo para la definición que yo le di, que no tiene ninguna restricción adicional, en el comando run tampoco, y me la está mostrando. Con respecto al scope, algo a tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense que para las asignaturas E y F me está diciendo que va a tener como máximo un átomo de esas asignaturas. ¿A qué se debe esto? A la definición de nuestro modelo. Si volvemos a la definición, teníamos que nuestro modelo decía que para la asignatura E habíamos usado la keyword de multiplicidad 1. ¿Qué quiere decir esto? Que toda instancia de nuestro modelo va a tener que tener exactamente un átomo de E. De manera análoga, toda instancia de nuestro modelo va a tener que tener a lo sumo un átomo de F. En particular, para la instancia que nos mostró el analizador, tenemos exactamente una instancia de E, que es este átomo, y ninguna instancia de F. Fíjense que cuando estamos hablando de instancias del modelo, lo que estamos viendo acá ya no son asignaturas, sino que son átomos de nuestras asignaturas. Con respecto a esto, podemos observar distintas visualizaciones de las instancias que nos provee el modelo. La primera de ellos, que es la que abre por defecto, es la visualización gráfica. Después podemos también explorar la visualización en modo texto. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Básicamente, todos los conjuntos y relaciones que tengamos definidos en nuestro modelo. Recordemos que en Alloy la definición de modelos es a través de conjuntos y relaciones y que todos son conjuntos y relaciones. En particular, las asignaturas definen relaciones unarias, donde esa relación va a ser una tupla unaria que contiene al átomo. En este caso, entonces, tenemos la numeración de los átomos para la asignatura B, para C, G, J y K. ¿Sí? Fíjense que tenemos
4 átomos de C, 4 átomos de G, 2 de J, 2 de K y 1 de B. Por defecto lo que hace es tomar el nombre de la asignatura, el signo pesos y asignarle después números correlativos. También podemos explorar una vista en tablas de nuestro modelo, donde vamos a ver para cada asignatura cuáles son los átomos que están presentes en esa instancia. O podemos también explorar la vista de árbol, donde lo que nos va a mostrar para cada asignatura van a ser las relaciones que tenga definidas y los átomos que tenga definidos. En este caso, como no tenemos relaciones, simplemente lo que nos muestra es los átomos que pertenecen a cada una de nuestras asignaturas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer también? ¿Nos tenemos que necesariamente quedar con la primera instancia que nos construye el analizador? No, podríamos, y de hecho es deseable, explorar distintas instancias de nuestro modelo que verifiquen las restricciones indicadas en ese comando que acabamos de ejecutar. Fíjense que acá, por ejemplo, ya me crea alguna instancia donde tengo átomos de A también y de D. Y ahí es donde podemos ver esa distinción en la visualización que habíamos configurado previamente. Ahora bien, tenemos nuestro modelo, tenemos, por ejemplo, una instancia de nuestro modelo. Recuerden lo que les decía anteriormente, dado que se ejecutó el primer comando, si yo vuelvo a hacer clic en Execute, va a volver a ejecutar ese mismo comando. ¿Sí? Fíjense que lo que me está diciendo es que ejecutó el primer comando. ¿Qué es lo que sucede? Otra alternativa que tenemos es la de elegir explícitamente cuál es el comando que vamos a querer ejecutar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo definí muchos comandos y pongo el shortcut de Execute, siempre voy a estar ejecutando el primero, porque al principio no tenía ninguno y después va a ser el último ejecutado. Entonces, de esta manera lo pueden elegir explícitamente cuál es el que quieren ejecutar. Y ahora sí, si yo hiciera clic en Execute, el que se va a repetir es el que ejecuté últimamente, que es el segundo. Esto también se los va a indicar cuando despliegan la lista de comandos disponibles cuál es el que está asociado al atajo. Ahora bien, tenemos nuestro modelo, tenemos, por ejemplo, instancias de nuestro modelo. ¿Qué es lo interesante de trabajar con estos modelos y trabajar con esta herramienta? Poder hacer cosas un poco más jugosas, ¿sí? Y explorar instancias que de alguna manera sean un poco más interesantes. Para esto voy a abrir el segundo archivo en el cual tengo el mismo modelo, pero definí algunos comandos para generar instancias un poco más interesantes. En particular, en Alloy tenemos distintos tipos de comentarios que podemos ir incluyendo en nuestro archivo. Tenemos comentarios de línea simple que pueden empezar con barra barra o con 2 guiones, fíjense que se los marca en color verde. Y tenemos comentarios multilínea, que empiezan con barra asterisco y terminan con asterisco barra. Algo importantísimo a tener en cuenta con respecto a los comentarios multilínea es que no pueden ser vacíos. Si yo defino un comentario multilínea de esta manera, si bien el analizador me está mostrando en el resaltado de sintaxis que terminó el comentario, en realidad no lo está tomando como que ha terminado. Así que cuidado con esto porque nos hemos llevado algunas sorpresas en el pasado. Ahora bien, tengo acá 2 comandos definidos, parecidos a los que había definido anteriormente. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Fíjense que yo ya tengo varios comandos definidos. Si yo despliego el menú de ejecución, tengo un montón de comandos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo defino muchos comandos, capaz que ya cuando tengan un modelo tan grande no se van a acordar cuál era cuál, para lo cual es posible asignarles nombres, para así los podemos identificar con mayor facilidad. Consideremos, por ejemplo, el tercero. Le puse de nombre no hay B. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy queriendo generar una instancia de mi modelo en la cual no hay átomos de la asignatura B. Vamos a probar qué es lo que ocurre. Es decir, le estoy diciendo, créame una instancia de mi modelo en la cual no haya ningún átomo de B. Si yo ejecuto ese comando, lo que va a suceder es que el analizador me va a decir que no es posible encontrar tal instancia y que el predicado o la condición definida en mi comando run junto a las condiciones definidas en mi modelo pueden ser inconsistentes. ¿A qué se refiere esto?
a que básicamente yo le estoy pidiendo que me genere una instancia donde no haya átomos de B. Pero por otra parte, en mi modelo estaba exigiendo que sí o sí exista algún átomo de B. Claramente, tal instancia no va a ser posible generarla. Algo que puede pasar a veces es que queramos generar una instancia y el analizador no pueda generarla, pero no necesariamente porque el tipo de instancia que queramos generar sea incompatible con la definición de nuestro modelo. Algo que puede llegar a ocurrir en algunos casos es que el scope no sea suficiente para generar esa instancia, ¿sí? Con lo cual, algo que podemos hacer a veces para quedarnos un poco más tranquilos es volver a ejecutar ese comando con un scope más grande para ver que esto siga siendo así, ¿sí? Está bien que en este caso no pueda generar una instancia, porque esta condición que yo definí acá, que es que el conjunto B sea vacío o que no haya nada en B, son distintas formas de expresarlo, es incompatible con la definición de mi modelo de base. Si pasamos a considerar el siguiente comando, que le llamé no hay E, ¿sí? Es otra manera alternativa de expresarlo, que es decir, que la cardinalidad del conjunto E sea 0, lo que va a suceder es lo mismo. ¿Por qué? Porque la definición de nuestro modelo decía explícitamente que tenía que haber un átomo y exactamente un átomo de E en cada instancia del modelo. Si lo probamos entonces, vamos a ver que no va a poder generar una instancia porque justamente esta condición contradice a nuestro modelo. De manera análoga, podemos considerar el siguiente comando, que dice que haya más de un F, es decir, que la cardinalidad del conjunto F o la cantidad de átomos de F sea mayor a 1, lo cual una vez más contradice nuestro modelo, porque decía que tenía que haber a lo sumo un átomo de F. Probamos a ejecutarlo y nuevamente no podemos encontrar una instancia. Ahora bien, pasemos a considerar el siguiente comando. Este comando se llama C no G ni H. ¿Cuál es la intención de este comando? Intentar generar una instancia de nuestro modelo en la cual exista un átomo de C, la asignatura C mayúscula, que lo llamamos C minúscula, tal que no pertenezca a G o no pertenezca a H. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Tenemos, si volvemos a observar nuestro modelo, teníamos G y H que extienden a C y C es una asignatura abstracta. Ahora bien, lo que le estamos pidiendo al analizador es que encuentre algún C que o no pertenezca a G o no pertenezca a H. ¿Es esto posible? Vamos a probar. Y sí, básicamente lo que está haciendo es identificarnos ese átomo, que es un átomo K, de la asignatura K, que no pertenece a G o no pertenece a H. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si volvemos a ver nuestro modelo, que lo tenemos acá, a su vez G era extendida por J, K. Y estaríamos teniendo un átomo de G, que es K en particular, que no pertenece a H. Y está bien, ¿sí? En esta vista quizás nos cuesta un poco identificarlos, pero para eso puede ser útil volver a la vista de texto. Con lo cual tenemos acá que hay un átomo de K que es K0, hay un átomo de G que es K0, ¿sí? Fíjense que ese K es el mismo átomo que es tanto K como G como C. Y no está en H, está bien, es posible, ¿sí? Ahora bien, si consideramos el siguiente comando, lo que dice el comando es intenta generar una instancia en la cual haya algo en este conjunto. ¿Cuál es este conjunto? El conjunto resultante de
hacer la diferencia entre C y la unión entre G y H. Si volvemos a mirar nuestro modelo, ¿qué tenemos? C era abstracta, habíamos visto. Y por otro lado, C estaba extendida por G y por H. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que como C es abstracta y tiene asignaturas que la extienden, todo átomo de C tiene que pertenecer a alguna de las asignaturas que la extienden. Con lo cual, si nosotros queremos generar una instancia en la que haya algún átomo de C que no pertenece a la unión de G y H, lo que va a ocurrir es que no es posible generar esa instancia. ¿Por qué? Porque justamente por definición esa situación no puede ocurrir. Ahora bien, si consideramos el comando que sigue, vamos a querer estar generando una instancia en la cual exista algún átomo de D que no sea átomo de I. ¿Sí? Recordemos que teníamos la definición de D, que D es una asignatura abstracta, y por otro lado teníamos I, que era una subsignatura de D. Estaba definida con la relación de inclusión. Como está definida con la relación de inclusión, esa restricción que veíamos recién para C, con respecto a las asignaturas que la extiendan, ya no vale, ¿sí? Con lo cual es importantísimo que tengamos en cuenta esa diferencia. Esa noción de herencia que nosotros manejamos, o de es un, no necesariamente va a estar mapeada con relaciones extens. Podría también estar mapeada con relaciones de inclusión. Teniendo en cuenta esto, entonces, si nosotros ejecutamos ese comando para intentar generar una instancia en la cual haya átomos de D que no pertenecen ahí, vamos a ver que es posible generar esa instancia. Y en particular tenemos un átomo de D, que es D0, que no pertenece a la asignatura I. Si pasamos a mirar el comando que le sigue, tenemos nuevamente nuestra definición del modelo, para observar bien las relaciones que tenemos entre las asignaturas, y queremos estar generando una instancia en la cual exista algo en la diferencia de estos conjuntos. Es decir, que haya algún átomo de B que no es átomo de L. Uno tendería a pensar, bueno, va a pasar lo mismo, no va a ser posible generar una instancia. Con lo cual, cuando vamos a ejecutar este comando, oh sorpresa, nos topamos con que sí es posible generar esa instancia. ¿Cuál es el punto clave? Que B no es una asignatura abstracta. Con lo cual recordemos, esa restricción de que una asignatura abstracta no puede tener átomos propios que no sean los de las asignaturas que la extienden, vale justamente solo para las asignaturas abstractas y en tanto tenga asignaturas que la extiendan. ¿Por qué es esto? Porque podría pasar que haya una asignatura abstracta que no tenga asignaturas que la extiendan, con lo cual ahí sí va a poder tener átomos propios. Incluso podría no tener asignaturas que la extiendan, pero tenga subsignaturas mediante la relación de inclusión. En ese caso también podría tener átomos propios. Ahora, ya casi terminando con esta segunda parte, vamos a pasar a considerar este comando que tenía acá definido, que estaba comentado. ¿Cuál es la idea de este comando? Tratar de generar una instancia en la cual tengamos un átomo que pertenezca a las asignaturas G y H en simultáneo. Es decir, que la intersección de estos dos conjuntos no sea vacía y por eso decimos que exista algo en la intersección de estos dos conjuntos. Nuevamente, dado que estas dos asignaturas definen una extensión por sobre C, recuerden que lo que pasa por definición es que son disjuntas. Con lo cual, si yo estoy queriendo generar una instancia en la cual no sean disjuntas, que haya algún átomo en común, claramente no va a ser posible. En este aspecto, cuando queremos correr este comando, el analizador lo que nos tira es una advertencia y nos dice: esa operación de intersección es irrelevante porque esas dos subexpresiones a izquierda y a derecha son siempre disjuntas, ¿sí? Es decir, el analizador nos tira ciertas ayudas con respecto al análisis que estamos queriendo hacer sobre nuestro modelo, a la verificación que estamos queriendo hacer sobre nuestro modelo.
Esto es algo que está muy bueno porque a veces nos puede ayudar a detectar errores. ¿Por qué? Porque yo en este caso capaz lo que quería era hacer otra cosa, ¿sí? No quería hacer una intersección, quizás quería hacer una diferencia, quizás quería hacer una unión, lo que fuese, ¿sí? O quizás el error estaba en el modelo, que por error yo las definí como extensión y no quería que fueran disjuntas. Todas estas cuestiones es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de casos? Básicamente el analizador, cuando detecta este tipo de advertencias, no me va a dejar correr ningún comando porque siempre me va a seguir tirando esa advertencia, ¿sí? Por eso es que estaba comentado. Ahora bien, volviendo al último comando que nos quedaba, si volvemos a observar el modelo, queremos generar una instancia en la cual tengamos un átomo que pertenezca a M y K en simultáneo, ¿sí? Recuerden que M era una subsignatura de G y K extendía a G. La otra que extendía a G era J, con lo cual K y J son disjuntas, pero M sí admite solapamiento con el resto de las otras subsignaturas que heredan de alguna manera de G. Con lo cual va a ser posible generar una instancia en la cual haya átomos de M y K en simultáneo y en particular es este átomo que estamos viendo acá. De nuevo, si lo observamos, por ejemplo, en el modo texto, vamos a tener que tenemos un átomo de M, que es K0, que es el mismo átomo de K, que es K0. ¿Sí? Ahora bien, ya estuvimos viendo un poco cómo se ven las instancias, cómo generar instancias con la ejecución de comandos y demás. Pero nuestro modelo sigue de alguna manera siendo un poco pobre. Seguimos teniendo definición únicamente de signaturas. Vamos entonces a pasar a considerar otra evolución de nuestro modelo en la cual incorporamos algunas relaciones. Por defecto ustedes habrán notado que yo estoy tomando una convención con respecto a la notación. Y es el hecho de que a los nombres de las asignaturas los estoy nombrando con mayúscula inicial. ¿Sí? Justo acá los nombres que les puse a las asignaturas son únicamente una letra, pero podría haberlas llamado asignatura árbol, por ejemplo, asignatura burro, asignatura casa, y así siguiendo, ¿sí? Y para las relaciones, en general lo que optamos es por comenzar a denotarlas con una letra minúscula. Esto es porque nos permite evitar errores en general, ¿sí? Y uno diría, bueno, pero las asignaturas también son relaciones. Sí, las asignaturas también son relaciones. Pero en general, uno cuando habla de las asignaturas las piensa más en términos de conjuntos de átomos y no tanto de tuplas de más de un elemento. Ahora bien, teniendo nuestro modelo, si nosotros pasamos ahora a mirarlo nuevamente, pequeño detalle, renombré las asignaturas y no me las está encontrando, con lo cual voy a volver a dejarlas como estaban antes. Ahora sí, con nuestro modelo vamos a visualizarlo nuevamente y lo que vamos a tener ahora sí es una visualización en la cual estamos teniendo las asignaturas como teníamos antes y las relaciones que acabamos de definir. Fíjense que puede parecer un poco una maraña de cosas, pero en realidad podemos ir moviendo las cosas y podemos ir ajustándolas para ver un poco mejor, ¿sí? Nuevamente tenemos las asignaturas y tenemos las relaciones. Si nos paramos sobre cada una de ellas, lo que nos hace es un resaltado de esas relaciones. En particular, fíjense que acá teníamos una relación para la asignatura A, que es la relación R1, que lo que hace es definir una relación binaria entre átomos de A y átomos de B. Esa relación la visualizamos acá con esta flecha. Ahora, si pasamos a considerar la relación R2 definida para la asignatura B, lo que estamos teniendo es una relación ternaria, donde la primer componente de las tuplas va a ser un átomo de B, la segunda componente va a ser un átomo de H y la tercera componente va a ser un átomo de K. ¿Sí? Esto está reflejado en la visualización gráfica de esta manera, donde B está vinculado a K a través de H. Y eso
está denotado de esta forma. De manera análoga, tenemos una relación binaria para la asignatura C, que las vincula con la asignatura J, y otra relación ternaria entre D, A y G, que está denotada acá de esta forma. Otra cuestión a tener en cuenta es que justamente cuando queremos definir relaciones que son más que binarias, necesitamos hacer uso del producto. El producto se denota con esta flechita. Si vuelven a la teoría a mirar, van a tener ahí que van a tener todos los operadores definidos para el lenguaje de Alloy. Otra cuestión a tener en cuenta es que pueden usar keywords de multiplicidad en la definición de relaciones. Esto lo que va a imponer va a ser restricciones justamente sobre esas relaciones. Por ejemplo, la primera relación lo que está diciendo es que todo átomo de A va a tener que estar vinculado con al menos un átomo de B. ¿Sí? El SAM implica al menos uno. Por otra parte, lo que está diciendo la segunda relación, R2, es que todo átomo de B va a ser tal que para las tuplas de esos átomos de B, cada H va a estar vinculado con cualquier cantidad de Ks, porque no hay ninguna restricción de multiplicidad acá, con lo cual implica que es un conjunto por defecto. Y del otro lado, a su vez, va a tener que verificarse que para todo átomo de B, cada K venga asociado, venga mapeado desde a lo sumo un H, ¿sí? Es decir, la keyword de multiplicidad se lee la que está más pegada, de alguna manera, a la definición de la asignatura. Por ejemplo, acá es, para todo D, cada A está vinculado con exactamente un G y cada G está vinculado con al menos una. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando definimos relaciones que son más que binarias y no ponemos keywords de multiplicidad, por defecto tenemos la palabra reservada set, que podríamos haberla escrito explícitamente. A diferencia de esto, cuando se trata de una relación binaria como esta, si no ponemos ninguna keyword de multiplicidad, por defecto se está asumiendo que es un one, ¿sí? Es decir, que cada C va a estar relacionado con exactamente un J, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si ejecutamos algún comando para generar una instancia de nuestro modelo? Vamos a empezar a tener cosas un tanto más engorrosas de seguir probablemente. Pero justo es por cómo estaba hecha la definición de las relaciones, que en particular las definí de manera medio arbitraria simplemente para explorar las cuestiones de visualización y demás. Tenemos entonces nuestros A, que a través de la relación R1 están vinculados con este átomo de L, es decir, todo átomo de A está vinculado con un átomo de L, que a su vez L era un B, ¿sí? Si vamos a mirarlo a la vista en modo tabla, por ejemplo, vamos a ver de vuelta que L es un B y que los átomos de A través de la relación R1 están vinculados con ese átomo de L que habíamos visto, ¿sí? Para esto uno puede ir explorando las distintas vistas. Acá lo que estamos viendo es la representación de lo que serían las tuplas usando el operador de producto, ¿sí? Esta sería una tupla D0 a 0 J0. O la vista de árbol, donde, por ejemplo, para A vamos a tener los átomos y vamos a tener que, a través de la relación R1, que es el campo R1 definido para la asignatura A, está vinculado con L0, ¿sí? ¿Qué visualización es la mejor? La que a cada uno le resulte más cómoda. En particular, para algunas cosas puede resultar más útil una, para otras otra, con lo cual pueden ir también cambiando. Ahora bien, cuando tenemos relaciones quizás que son más que binarias, algo que puede resultar útil para facilitar un poco la visualización es realizar una proyección. ¿Qué es esto que dice acá? Que de momento no habíamos estado hablando. ¿Qué implica la proyección? Básicamente es como que focaliza la visión en una parte de la instancia. Por ejemplo, en este caso, dado que tenemos una relación ternaria entre átomos de D, átomos de A y átomos de G, podríamos nosotros proyectar esta visualización a través de la asignatura D. Lo que vamos a ver básicamente es que para cada átomo de D vamos a observar su situación, ¿sí? D0, D1, D2, D3.
¿Qué quiere decir esto en particular? Fíjense que la relación R4, que era la que estaba definida para átomos de D, definía tuplas de D, A y G, ahora esta relación R4 la vemos simplemente entre los átomos de A y los átomos de G, en particular en este caso, que son átomos de K y de J. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que D0 está en relación con A1 y con K, que es K0, D0 está en relación con A2 y K0, y D0 está en relación con A0 y J0. Si vamos nuevamente, por ejemplo, a la vista de texto, vamos a ver estas tuplas expresadas de esta manera, con lo cual nos da una visualización un tanto más simple porque está proyectada a través de la asignatura D. Ahora bien, si removemos la proyección, volvemos a ver todo nuevamente. Por último, algo que les quería mostrar también y que es muy útil de explorar, sobre todo para modelos más interesantes que vayamos trabajando más adelante, es el evaluador. El evaluador básicamente lo que nos permite es ejecutar ciertas condiciones que queremos ver si se verifican o no sobre esta instancia particular del modelo que tenemos generado. ¿Sí? Lo que vamos a poder poner acá son expresiones. ¿Cuáles son las expresiones que vamos a poder definir? Van a poder ser tanto expresiones booleanas, cuyo resultado de evaluación va a ser verdadero o falso, u otro tipo de expresiones. Por ejemplo, uno podría decir la expresión A. ¿Qué quiere decir esto? Es decirle al analizador que me muestre cuáles son los átomos del conjunto A, o básicamente es que me muestre ese conjunto A. Y me va a decir son A0, A1 y A2. De manera análoga yo podría decirle, por ejemplo, mostrame cuál es la unión de A y J. En cuyo caso lo que me va a mostrar es que son los átomos de A y los átomos de J, que en particular era uno solo, que era J0. Uno también podría pedirle al analizador que nos muestre alguna relación, con lo cual nos la muestra en formato tabla a esas tuplas. Ahora bien, lo interesante también de este uso del evaluador es que podemos hacer referencia explícita a los átomos de esa instancia, cosa que uno no puede hacer en la definición de su modelo. ¿Por qué? Porque la definición del modelo básicamente es algo que tiene que valer para toda instancia del modelo. Entonces no podemos, en particular, hacer referencia a un átomo puntual que ocurrió en alguna instancia particular. Para esto, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacemos referencia al nombre que el analizador le asocia a esos átomos, que los podemos observar acá. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hablar de A0, lo que voy a poder hacer es referencia a A0, de esta manera. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero decir con A0? Puedo decir, por ejemplo, preguntarle al analizador si A0 pertenece a la asignatura B. Fíjense que acá lo que yo definí es una expresión booleana, donde digo que el átomo A0 está contenido en el conjunto de asignatura B. Con lo cual, en este caso, por ejemplo, si yo le pregunto al analizador esto, la respuesta va a ser que es falsa. ¿Por qué? Porque A no forma parte de B. Y en particular, esto es algo importante porque fíjense que A, B, C, D, E, F son signaturas que no extienden a ninguna asignatura y que no son subsignaturas de otras asignaturas tampoco. ¿Sí? Porque no están definidas de manera explícita como que hereden, por así decir, de otras asignaturas. Sin embargo, por defecto, toda asignatura extiende a la asignatura universal, con lo cual todas esas asignaturas top level que no extienden a otras asignaturas son disjuntas entre sí. Así que eso también es algo importante a tener en cuenta. Ahora bien, de esta misma manera uno podría usar otros operadores. ¿Qué otro operador es muy interesante y claramente lo vamos a usar mucho cuando estemos trabajando relaciones? El operador join, que puede ser el dot join o puede ser el box join. ¿Cuál de los dos es mejor usar? Ninguno, es indistinto porque de hecho uno es la reescritura del otro. En particular,
A mí me gusta más usar el dot join, ya que me resulta más fácil de leer las expresiones. Ahora, por ejemplo, dijimos que ¿para qué nos sirve el join? Para justamente quedarnos de alguna manera con ciertas partes de algunas relaciones. Si yo pongo la relación R1, dije que tenía estas tuplas para esta instancia. ¿Qué podría decir entonces? Yo me quiero quedar con la segunda componente de estas tuplas que corresponda a tuplas vinculadas a A0, por ejemplo. Esto entonces lo que puedo decir es, yo digo, bueno, A0 join R1. ¿Por qué? Porque R1 tiene tuplas cuya primer componente es un átomo de A. Al hacer el join con A0, lo que estoy diciendo es, me quiero quedar con la segunda componente correspondiente a aquellas tuplas que tenían a A0 como primer elemento. En ese caso, entonces, me va a decir que es L0. ¿Sí? Entonces, realmente el evaluador es algo muy útil para poder analizar nuestros modelos y poder realizar verificación sobre nuestros modelos. Ahora bien, la única desventaja con respecto a la definición de comandos, por ejemplo, es que todo esto que estamos haciendo es local a la instancia generada y una vez que nosotros cerramos esta ventana de la instancia generada, ya no queda registro de esos resultados. Con lo cual, si usan el evaluador para verificar determinadas cosas, les pedimos que guarden capturas de pantalla donde se vea el resultado justamente que les mostró el analizador dentro del uso en el evaluador. Ahora bien, por hoy eso era todo lo que quería mostrarles para darles un primer pantallazo del uso de la herramienta y más adelante vamos a ver algunos ejemplos un poco más gorditos y un poco más interesantes y ya un poco más reales también. Ahora, lo que voy a hacer a continuación, en otro video, es hablarles acerca del manejo de enteros y esta opción que les había mencionado anteriormente de que no prevenga el overflow en el manejo de enteros. Los dejo con esto y espero que les haya resultado útil.